Así que yo le invito a que busquen en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a ver ahí cuál es la exhortación a la cual Pablo hace a esta iglesia. Así que entendemos nosotros, por lo que vamos a leer, que estas tres virtudes combinadas dan como resultado en la vida del creyente crecimiento, madurez y testimonio del Señor para el mundo entero, aún para nosotros como hermanos. Entonces, por esa razón, el título de esta predicación es Fe, Amor y Esperanza. Así que sin más, tienen todo el texto bíblico, oramos al Señor y compartimos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más en tu casa, compartiendo, Señor, junto con mis hermanos, tu palabra, y sabemos que ella es la que va a edificar, confortar, exhortar y alentar nuestras almas. Por eso nos encomendamos en tus manos. Aún mi vida, Señor, la pongo delante tuyo, Señor, y sé que hablo delante tuyo y de parte tuya. Por eso toma mi vida y úsala para tu gloria, Señor, y que vos puedas, Señor, hablar a tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces la carta de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10 y vamos a tratar de entender qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque nosotros mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermosa carta del apóstol Pablo a esta iglesia, reconociendo y dando gracias a Dios por estas tres virtudes que las encontramos en el capítulo 3. Él da gracias por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Pero yo quiero que nosotros vayamos rápidamente para entender cómo inicia esta iglesia y acompáñeme a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 nos narra cómo fue creada esta iglesia, o fundada, mejor dicho, esta iglesia. Si leemos versículo 1, 2, leemos que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Es notable ver que Pablo, y dice las Escrituras, que él acostumbraba. ¿Y qué acostumbraba él? Ir a predicar el Evangelio a lugares donde no había sido predicado el Evangelio. Pero es interesante esto, hermano. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, entendemos que lo único que convierte, transforma y da gloria al Señor es cuando la palabra de Dios es predicada. Y en esta iglesia el impacto que hubo fue a través de la exposición de las Escrituras. A tal punto ahora que también hubo controversia, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no poca. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, una vez predicado el Evangelio, dice que muchas personas creyeron, entre ellos judíos, hombres piadosos, mujeres piadosas, un gran número de personas creyeron. Pero a la vez hubo oposición. ¿Y qué le quiero mostrar, hermano? Cuando leemos Tesalonicense, Pablo nos dice que esta iglesia recibió la palabra en medio de gran tribulación. Y esta es la tribulación que ellos están pasando. Están pasando una persecución por causa del Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que entender, y Jesús nos dijo que a nosotros, o mejor dicho, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Jesús dijo, a mí me aborrecieron, a vosotros os van a aborrecer. ¿Y dónde está la diferencia en que nosotros somos llamados de parte de Dios al reino de los cielos y se contrapone el reino de los cielos con el reino de las tinieblas? Es aquí donde nuestra vida constantemente está expuesta en este sistema perverso y maligno, y como nosotros no seguimos sus patrones, entonces he aquí donde viene la persecución por causa de la palabra en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener claro que el cristiano, una vez que llega al Señor, no es que se terminan los problemas, sino que empiezan los problemas, pero lo bueno es esto, que el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, volviendo acá, y quería mostrarle esto, ¿no? Que esta iglesia recibió la palabra del Señor en medio de gran tribulación. Ahora volvamos un segundo para atrás otra vez a Tesalonicense y vamos ahora, ya no quedamos acá, solamente quería mostrarle cómo inicia esta iglesia. Ahora Pablo nos dice que él da gracias a Dios por las virtudes de los de Tesalónica. Si vemos nosotros capítulo 3, versículo 5, vamos a ver la razón por la cual Pablo estaba preocupado por mandar esta carta. Capítulo 3, versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora Pablo, preocupado por esa iglesia, él escribe esta carta desde Corintio y lo manda a Timoteo para querer saber si estos hermanos avanzaron en la fe, crecieron en la fe, o el tentador los disolvió, los engañó, los enfrió. Esa es la razón por la cual Pablo, cuando se entera que ellos y su fe creció y se hizo patente en los otros pueblos, entonces él se pone contento y da gracias a Dios. Hermanos, nosotros debemos entender que no basta tan solamente con recibir a Cristo en nuestro corazón y quedarnos sentados o sin hacer nada o no crecer en el Evangelio, sino que la fe alcanza para salvación porque es una fe que concede Dios, pero esa fe debe ir
en crecimiento. Por eso, yo quiero que desarrollemos el significado de esta palabra fe y en qué contexto lo dice Pablo y qué es lo que Pablo está tratando de exhortar y que nosotros podamos entender. Vamos a la palabra fe entonces. La palabra fe que usa Pablo es pistis y la palabra fe significa confianza en Cristo o ser impactado por Cristo, ser convencido, persuadido. Habla de una conversión, estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Cuando ellos se les puso la palabra de Dios, dice que ellos creyeron en Cristo crucificado y resucitado. Y esa fe fue el principio del comienzo. Entonces, Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, nos muestra que el Evangelio fue predicado. Y ahora nos está mostrando que hubo conversión en esta gente. Pero a la vez él estaba preocupado por si el tentador lo había tentado. Entonces, hermanos, lo que Pablo está tratando de mostrarnos acá es que nosotros debemos entender que no podemos quedarnos con la misma fe que bastó para salvación, sino que nuestra fe tiene que ir en crecimiento. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, es muy claro, porque él dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio. Entonces, nuestra fe tiene que crecer, tiene que avanzar. La palabra que usa Pablo para obra, volvamos ahí a Tesalonicenses, la palabra para obra es la palabra ergón, y la palabra significa trabajar con esfuerzo. Trabajar determina una acción, es algo que se acciona, es algo que se manifiesta. Entonces, si nosotros creímos en Cristo, entonces ahora avanzamos creyendo en todas las Escrituras. Nuestra vida tiene que ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el amor hacia los hermanos, en el servicio al Señor, en la predicación del Evangelio, en la comunión personal íntima con el Señor, porque nuestra fe tiene que ir creciendo. Por eso Pablo dice, doy gracias por la obra de vuestra fe, por la acción de vuestra fe. Entonces nuestra fe no puede quedar solamente ahí. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obra es muerta en sí misma. Entonces, decir solamente que tengo fe, pero no obrar, quiere decir que nuestra fe entonces es pobre o no es una fe verdadera. Porque si fuimos salvados por el Señor, entonces es obvio que nuestra vida tiene que dar fruto. Los tesalonicenses son un ejemplo de esto. Fíjense en versículo 6 del capítulo 1. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces esta iglesia no se quedó, hermanos, tan solo con la predicación de Pablo del Evangelio. Aún en medio de gran tribulación y persecución, ellos no retrocedieron, por el contrario, avanzaron, porque su fe estaba puesta en la obra y sacrificio de la cruz, del Calvario, de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos fortalece y es lo que nosotros debemos tener siempre presente. No creímos a un cuento, no creímos en una ciencia ficción, sino que creímos en que el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, fue a morir en una cruz para pagar el precio de tu pecado y del mío. Y aún así, el Dios poderoso, con su poder, resucitó a Jesucristo al tercer día. Y aún así ese mismo Dios
un día, muy pronto, no lo sé, pero dice la Biblia que Él va a venir a buscar a sus redimidos. Entonces, si yo creo y tengo convicción de eso, mi fe no puede morir tan solamente luego de haber reconocido a Cristo. Hablamos de justicia, hablamos de persona justa, hablamos de que son personas justificadas por el Señor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una frase de Martín Lutero que dijo: las buenas obras no hacen a un hombre justo, porque nadie se puede salvar por las obras, pero un hombre justo hace buenas obras. Entonces, hermano, si fuiste salvado por el Señor, si realmente el Evangelio impactó tu vida, vos no podés quedar como viniste al Evangelio. Vos debés crecer en gracia, debés crecer en sabiduría. Y para eso tenemos todos los medios de gracia disponibles para nosotros. El Espíritu Santo por sobre todas las cosas, la palabra de Dios, la iglesia, la comunión de los santos. Entonces, si en verdad la fe nos ha salvado, la evidencia será ese obrar en fe para obedecer. La fe verdadera se demuestra con acción y es una manera de vivir del creyente. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, en ese sentido, Pablo exhorta y da gracia a estos hermanos que no se quedaron tan solamente con la predicación de Pablo un día, sino que después dice que ellos dieron testimonio de su fe. Y es eso exactamente lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Dar testimonio de nuestra fe. Creímos en Cristo, entonces demos testimonio con nuestras vidas, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que Pablo exhorta a esta iglesia es por el trabajo del amor. Tenemos que tener en cuenta que está hablando Pablo reconociendo a personas ya salvadas, de lo cual Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, este amor que ellos manifiestan es un amor genuino, es un amor ágape, un amor sin condición. Acompáñenme capítulo 4, versículo 9, fíjense, de la carta. Pablo dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. Ahora los exhorta y reconoce ese amor para con todos los hermanos, para con toda la iglesia. Hermanos, el amor es un mandamiento, no es una elección. Es un mandamiento, y un mandamiento que lo dio Jesús en Juan 3:34. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y no dice un mandamiento nuevo porque crea un mandamiento nuevo. Es el mismo mandamiento de Levítico 19:18. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el contexto en el cual Jesús lo dice. Porque el contexto está entre la traición de Judas y la negación de Pedro. Y en ese momento toma este ejemplo y dice Jesús: así como yo os he amado, ahora ámense unos a otros. Entonces la pregunta es: pero no se lo merece que yo lo ame. Mirá lo que me hizo. No, es un mandato, es un mandamiento. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros pensamos amar porque la otra persona se lo merece, yo le hago una pregunta: ¿cuánto mereciste vos y yo que Cristo nos ha llamado, como dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué yo voy a estar viendo si se merece o no se merece? Hermanos, una conversión genuina, una fe genuina, una salvación genuina, ama. No especula. No se fija si se lo merece o no se lo merece. Es un mandato. Jesús dijo: ámense así como yo os he amado. El amor demanda de compromiso y de responsabilidad. Juan 14:23 dice: el que me ama
mi palabra guardará. Entonces, hermanos, el amor de los de Tesalónica no hacía acepción de personas. Ellos amaron por todo, dice, por todo Macedonia se escuchaba del amor de ustedes. No se fijaron si merecía, no merecía, cómo eran, cómo no eran, si me ayudó, no me ayudó. Ellos amaron. Y Dios espera que nosotros nos amemos en todo tiempo, también con ese amor. Con el mismo amor que Él nos amó. Somos salvados por la fe y somos salvados para amar. La fe salvadora es más que una convicción mental. La fe salvadora nos transforma el corazón para amar. Entonces, no tenemos excusa en este sentido. Debemos amar. Pero claro, ahora seguramente nos preguntaremos, pero ¿cómo hago? Porque realmente yo no siento de amar a fulano o a mengano. Es que ahí está el punto. No se trata de sentir. No se trata de sentir, se trata de amar. Por eso esto va a llevar un gran esfuerzo. Un esfuerzo de mi parte para manifestar ese amor. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra que usa Pablo para trabajo es kopos o kopos, como quiera llamarlo, y significa esforzarse como reduciendo la fuerza. Es un trabajo arduo. El amar demanda de un esfuerzo arduo, como hasta reduciendo la fuerza, dice. Entonces, en ese sentido, dígame, si nosotros, con el Señor, con la palabra, con las Escrituras y con el Espíritu Santo, muchas veces nos cuesta amar, ¿cuánto más nosotros vamos a manifestar ese amor si dejamos a Dios de lado de nuestras vidas? Nuestras vidas dependen, hermanos, de cuánto nosotros dependemos del Señor. Y para amar, créame que dependemos del Señor. Hermanos, si somos salvados, el amor ya está en nuestros corazones. No necesitamos pedirle al Señor, oh Dios, lléname de amor. El Señor ya derramó su amor en nuestros corazones. Lo que el Señor nos pide ahora es que amemos, que vayamos y manifestemos en acción ese amor, por consecuencia de la fe que nos alcanzó para salvar y una fe de creencia y obediencia. Ahora la pregunta es, bueno, yo quiero amar. ¿Cómo es el amor que Dios me demanda? Bueno, es el amor ágape. Y el amor ágape lo vemos en 1 Corintios capítulo 13. Y yo quiero que usted analice a medida que vamos leyendo lo que es el amor y se pregunte para sí, a un nivel como un termómetro, ¿en qué lugar estoy? Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. ¿Está dispuesto a amar con ese amor? Ese es el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Y ahora Él demanda de sus hijos que amemos con ese amor. Y es por eso que esto nos lleva un trabajo de destruir nuestro orgullo, de dejar nuestro lugar de confort, de dejar nuestro yo y ver a mi hermano como superior a mí. Este es el trabajo a cual Pablo dice que es un arduo trabajo, así como hasta reduciendo la fuerza, hasta el cansancio, hasta el no dar más. Este es el amor que el Señor nos está demandando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, Juan dijo, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digamos solamente, oh, te amo, o cuánto amor tengo por ti, pero resulta que en el momento de actuar ponemos nuestras prioridades y segundo, hacemos lo que tenemos que hacer. Y no es lo que Pablo está diciendo. Él mismo, el apóstol Pablo, fue ejemplo para ellos en el capítulo 2, versículo 7. Fíjense en lo que dice.
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Fíjense en el amor de Pablo por esta iglesia. Fíjense en el amor pastoral que él tenía por esta iglesia. Dice, no tan solamente me hubiese entregado el Evangelio, sino me hubiese entregado mi propia vida por ustedes. Ustedes, yo, ¿estamos dispuestos aún a dejar nuestro lugar de confort por servir a los demás? ¿Por amar a los demás? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras prioridades muchas veces por amor a los demás? Y no solamente hablo congregacionalmente, sino que hablo también íntima y personalmente. ¿Cuánto estoy dispuesto yo, con mi matrimonio, a amar sin condición? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a amar a mi hermano de sangre y no viendo si se lo merece o no se lo merece? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a amar a mis hermanos de mi congregación o otra congregación porque fuimos comprados por una misma sangre? Entonces esto nos debe a nosotros exhortar, hermanos, y analizar nuestras vidas a ver cuánto nosotros estamos amando. Porque el amor está, los medios de gracia están, ahora lo único que falta es que nosotros demostremos en una acción cuánto amamos. Si decimos que amamos a Dios, entonces debemos amar a los hermanos. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero esta iglesia no era así. Esta iglesia realmente amaba a los hermanos, realmente el Evangelio había impactado en su vida. Por eso yo hice énfasis en la manera que fue predicado el Evangelio y en la manera que recibieron el Evangelio. Un Evangelio cristocéntrico, un Evangelio puesto en la cruz de Cristo y en medio de gran tribulación. Porque podríamos llegar a pensar que tal vez esta iglesia, al no tener problemas, entonces no podían haber avanzado o crecido. Pero ellos crecieron en medio del problema. Y vaya que nosotros vivimos constantemente en problemas, en gran tribulación. Problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas eclesiásticos muchas veces, problemas con los vecinos, problemas económicos, problemas de salud. Pero si nuestra fe está puesta, arraigada en Cristo, que es el fundamento de nuestra vida, entonces nosotros, aún en medio de esa circunstancia, nuestra fe tiene que ir creciendo y avanzando. No podemos quedarnos tan solamente con eso. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, terminando 7, 8, por ahí, él dice que si estas cosas, virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, si estas cosas no están en nosotros, entonces vamos a estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que es la palabra ocioso? Vagos, sin hacer nada. Así nos vamos a encontrar en la vida cristiana. Y si nosotros estamos vagos, sin hacer nada, es obvio que no vamos a manifestar los frutos. Entonces esto nos tiene que motivar, hermanos. Motivar a ver nuestras vidas, qué estamos haciendo. No qué estamos haciendo para el Señor, en lo personal. Estamos creciendo, estamos estudiando la Biblia, estamos avanzando en la comunión. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Eso no va a dar crecimiento, porque estamos conociendo al Dios de la palabra. Por último, lo tercero que Pablo exhorta a esta iglesia, da gracia por la esperanza y la constancia que tenían en que Cristo iba a venir por ellos. Fíjense, capítulo 5, versículo 2, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos tenían una esperanza. Ellos sabían que Cristo iba a venir a buscarlo, así como nosotros lo sabemos hoy. No sabemos el día, no sabemos la hora,
pero sí sabemos que Él va a venir. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Si yo, hermanos, pongo mi esperanza en esta tierra, entonces mi esperanza es vana. Si mi esperanza está puesta en cualquier cosa terrenal, debemos saber que Pablo dijo que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, porque son terrenales, se corrompen, van a ser destruidas, sino que pongamos la mira en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y nuestra vida y nuestra esperanza tiene que ser esta, que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo esté pasando, yo sé que hay algo que es mejor de lo que hoy yo estoy sufriendo y viviendo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 18 de Romanos. Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta era la esperanza de los tesalónicos. Fue esa la esperanza que los llevaba a sufrir por el Evangelio, a trabajar por el amor hacia los hermanos, a crecer en la fe para el conocimiento del Señor. Pero si mi esperanza está puesta en la tierra, entonces, tarde o temprano, paso a paso, se va a desmoronar todo lo que podamos hacer, porque nuestra esperanza está puesta acá. Y si hoy, que estamos en tiempo de pandemia, podemos pensar qué va a pasar con nuestra economía, qué va a pasar con nuestra salud, qué va a pasar con esto. Pero si mi esperanza está en los cielos, podemos decir que si yo parto con el Señor, estoy tranquilo, que el Señor va a estar conmigo. Yo me voy a la presencia del Señor. Y aún en medio de la economía, del problema o lo que llegamos a pasar, yo sé que las Escrituras dicen que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él dice que nosotros tenemos que estar contentos aunque tengamos sustento y abrigo. También Él dice que no hay un pajarillo y ni un pelo que Él no conozca. Él tiene el control soberano de todas las cosas. Y esa es mi fe, ahí está mi esperanza. Y el día que Cristo venga a buscarnos, se terminará todo problema. Todo problema que hoy estamos viviendo acá, un día, allí en los cielos, Él enjugará todas lágrimas y allí estaremos con el Señor para siempre. Y eso es por lo cual Pablo exhorta a esta iglesia y agradece a Dios. La palabra constancia, jupomone, es perseverar bajo el peso de las circunstancias. Aún en medio de tribulación, perseveraron. La palabra esperanza lleva la idea de esperar con placer, con gozo, confiadamente, porque también existe la posibilidad que yo diga, bueno, esto es lo que el Señor tiene para mí. Y vivimos resignados, vivimos un evangelio triste, no entendiendo el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero Pablo dice que esa esperanza es una esperanza que se espera con gozo, confiadamente y con placer. ¿Está esperando así al Señor? ¿Cómo está esperando al Señor hoy? Si el Señor viene hoy, en este momento. ¿Te gozás de que vas a ir a la presencia de Dios o todavía estás preocupado que no cambiaste el auto, no cambiaste la casa, hay cosas que tenés para hacer, no podés hacer esto, no podés hacer el otro? ¿Estás confiado en el Señor? Esta iglesia dice que tenía por cierto que Cristo venía a buscarlo. Y esa es nuestra esperanza. Y si eso está latente en nuestras vidas, entonces estamos haciendo lo correcto. A modo de aplicación, hermanos, hablando de la fe o en cuanto a la fe, pensemos por un momento, ¿cómo estamos desarrollando nuestra fe? A la luz de esta enseñanza, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Debo esforzarme más? ¿Debo estimular más mi fe? Debemos preguntarnos, ¿no? Estas cosas. Esto es personal, esto es para cada uno. ¿O realmente estoy aquí de paso? ¿Estoy tratando que todo termine ya? ¿O ya quiero volver a casa? ¿Qué es lo que está pasando por tu corazón y en tu mente en este momento, hermano? Esto es importante, esto es serio, porque esto denota si realmente hay una salvación genuina en nuestras vidas.
Esto tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. En cuanto al amor, si estás amando, yo te aliento a que sigas amando aún más. Porque Pablo se lo dijo en el capítulo 3, versículo 10, pero rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. ¿Estás amando? Seguí amando, seguí sirviendo, seguí dándote por el hermano, seguí dándote por tu esposa, por tu esposo, por tu familia, seguí haciéndolo. Si no lo estás haciendo, te animo a que te esfuerces. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y tal vez no lo estás manifestando. Yo te animo, hermano, a que decidas amar y no a que sientas. Esto lleva un arduo trabajo. Esto lleva un trabajo nuestro, de exponer nuestra carnalidad, nuestro orgullo. Muchas veces no nos gusta a nosotros dar el brazo a torcer. Por eso mismo, en el momento donde vos quieras analizar si se lo merece o no se lo merece, pregúntate esto: ¿cuánto mereciste vos que Cristo muera por vos en la cruz? Por último, mientras estas cosas suceden en nuestras vidas y vamos creciendo, mantengamos firme esta esperanza. Mantengamos presente, latente constantemente en nuestra mente. Recordaos que el Señor nos dijo en Juan 14, versículo 1 y 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo no sé qué es lo que pasa por su mente en este momento, pero al pensar, hermanos, que el Señor tiene preparado un lugar para que cada uno de nosotros moremos eternamente con Él, creo que eso no se compara con cualquier cosa que estemos pasando aquí en esta tierra. Si esa esperanza está viva y latente en nuestras vidas, créame, hermano, que vamos a vivir gozosamente, disfrutando del Evangelio, y no va a ser tan gravoso, como dijo Jesús, mis mandamientos no son gravosos. No encontremos en los mandamientos restricciones, sino encontremos instrucciones, porque es para nuestro bien, es para vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere. ¿Bien? Oramos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, en este momento. Gracias, Señor, porque realmente vemos a la luz de tu palabra y nos analizamos, Señor, en nuestras vidas si realmente estas virtudes, Señor, están siendo manifestadas en nosotros. Yo te ruego, yo te suplico, yo te pido por favor que me analices, Señor, y que me ayudes, Señor, a ver cada cosa que vimos, si la estoy manifestando o no, Padre. Si no, ayúdame, Padre. Ayúdame a hacerlo, papá. Necesito de vos. Son cosas que no puedo hacer con mi fuerza. Te ruego, Padre, que a través de tu Espíritu Santo me traiga convicción, Señor, y que me ayude, Señor, a crecer en fe, en gracia, en conocimiento. Aún, Padre, que la esperanza se mantenga viva en mi mente y en mi corazón, Señor, pensando y entendiendo que las aflicciones de este presente momento, Señor, no se compara con la gloria venidera que os traerá tú cuando vuelvas a buscar a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén.